Hola chicos y chicas, hoy le traje un fanfic. Espero que le guste. La muerte y las Dashlings. Por Violet CLM. Cuando Araya Dashle recuperó el conocimiento, estaba en el piso de un automóvil robado, todavía con su vestido de actuación manchado de frutas y con mucho dolor. Una inspección rápida sugirió que en realidad no estaba sangrando en ninguna parte, pero de todos modos le dolía todo el cuerpo. Entonces, impactos contundentes. Con mucho cuidado, haciendo una mueca de dolor ante cada nuevo movimiento, Araya se las arregló para volver a subir a los asientos traseros del coche, donde podría empezar a orientarse. Ella estaba sola en el auto. La puerta delantera del lado del conductor colgaba ligeramente abierta, dejando entrar el aire frío de la noche. Su situación ya era dudosa, por decirlo con generosidad, pero eso le pareció una señal especialmente mala. No recordaba estar sola. Ella y las otras Dashlings habían huido juntas de la batalla de las bandas, ¿no es así? Había sido idea de Arya robar un coche para escapar, y Arya, que había hecho el trabajo real de romper la ventana para entrar. Araya volvió a mirar hacia la puerta principal abierta y se sintió profundamente aliviada al ver que la ventana aún estaba rota. Así que su memoria no le había fallado hasta ahora. Incluso entonces se las habían arreglado para encontrar algo sobre lo que discutir. Araya había dicho que debería conducir, como su líder, y Arya había escupido en el suelo y dijo que su liderazgo los había metido en un montón de problemas, así que tal vez era hora de que Araya se bajara de su caballo y dejara que alguien más se hiciera cargo. Cobrar por un cambio. Y Araya no había tenido una buena respuesta a eso. Después de todo, acababan de perder. Perdieron la batalla de las bandas, perdieron sus intentos de conquistar el mundo, perdieron incluso sus preciosas piedras preciosas rojas. Así que se había subido silenciosamente a la parte trasera del coche, ya que Sonata había reclamado rápidamente la escopeta y se había alejado, sin ninguna dirección en particular, excepto en cualquier lugar que estuviera lejos de Canterlot High. Excepto que finalmente Arya y Sonata habían comenzado a discutir, o tal vez reanudar sería una palabra mejor. Araya gimió y se frotó la cabeza dolorida. Tan repetitivo, todo eres la peor esto y no, eres la peor aquello hasta que Araya quiso golpearles la cabeza a ambos, pero, se estremeció. No, ella no había tenido la oportunidad, ¿verdad? Arya había dicho, algo que realmente enfureció a Sonata, y Sonata se abalanzó sobre ella, y ambas se derrumbaron por la puerta del lado del conductor. Araya salió del coche por el lado opuesto y miró a su alrededor. Parecía estar en un camino de montaña oscuro y desierto, si las rocas y las especies de los árboles circundantes fueran algo por lo que pasar. Tal vez nadie más había pasado por allí desde el incidente, o tal vez todos habían visto los restos y simplemente habían pasado por allí. Araya no los habría culpado. Una vez sin conductor, el automóvil aparentemente se había estrellado contra un árbol enorme donde la carretera se curvaba y el automóvil no, lo que explicaba por qué había estado inconsciente y adolorida en la base de sus asientos. Tal vez, pensó Araya, esos empalagosos anuncios de cinturones de seguridad estaban en algo. Probablemente tuvo suerte de seguir viva. Viva. La palabra provocó un repentino escalofrío en el cuerpo de Araya que no tenía nada que ver con el aire nocturno. Si se trataba de una carretera de montaña y las rocas parecían estar ascendiendo por su lado del coche, ¿qué pasaba con el otro lado? Caminó hasta la parte trasera del coche y se sintió enferma. El camino se extendía solo unas pocas pulgadas más allá del costado del automóvil antes de que la superficie de la montaña descendiera hacia un paisaje de bosque oscuro muy por debajo. Las náuseas se apoderaron de ella y se dio la vuelta justo a tiempo para vomitar en la parte trasera del auto. Bueno, ya estaba todo destrozado por delante, un poco de vómito no le haría ningún daño. Pero, Arya, ¿Sonata? Araya negó con la cabeza, no estaba segura de cómo debería sentirse, o incluso si sentía algo en absoluto. Eso fue un shock, supuso. Había pasado los últimos varios cientos de años al menos con esas chicas, desde que todas fueron desterradas juntas de Equestria. Su pérdida definitivamente tendría un efecto en ella. El hecho de que aún no lo hubiera acertado solo significaba que tenía un poco de tiempo para ser útil, de alguna manera. Está bien, se dijo a sí misma, no estás muerta. Sigues siendo Araya Dashle. Eres joven, hermosa y talentosa y puedes encontrar una salida a este lío. Y ni siquiera sabes si están muertas. Volvió a los restos del coche y buscó objetos útiles, hablando consigo misma todo el tiempo y fingiendo creer lo que decía. Es solo un acantilado, eso es todo.
Cientos de estúpidos años en este estúpido mundo humano, no se acabarán cayendo por un pequeño acantilado. Nadie ha muerto hasta que veas sus cuerpos horriblemente destrozados, Adagio, eso es solo sentido común, aja. Triunfalmente, Adagio alzó en alto la linterna que acababa de descubrir. Era rosa con pequeños corazones negros por todas partes, y chocaba horriblemente con su atuendo, pero funcionó y eso era lo que importaba. Por lo demás, el bolso estaba casi vacío, pero encontró un cuchillo de aspecto bastante letal y parpadeó sorprendida. ¿Quién hubiera pensado que alguien del pequeño Canterlot High traería algo así a la escuela, o al menos a su estacionamiento? Bueno, no estaría de más traerlo también. Podría haber cualquiera, o cualquier cosa, merodeando en la oscuridad de la noche, y sin sus poderes de sirena para defenderla, de repente se sintió muy valioso tener un cuchillo. El aire frío de la noche la golpeó de nuevo cuando salió del coche, pero apretó los dientes y lo ignoró. El frío no iba a desaparecer y pensar en ello solo lo empeoraría. Apuntó la linterna al suelo y caminó por la carretera en la dirección opuesta en la que habían estado conduciendo, volviendo sobre el camino del coche. ¿Sobre qué habían estado discutiendo Aria y Sonata? ¿Había sido algo en absoluto, o simplemente frustración general por su fracaso en la escuela? Ella no podía recordar. Pero Sonata, la pequeña Sonata Dusk comparativamente inofensiva, se había arrojado sobre Aria, pero, por supuesto, no sabía que la puerta no estaría cerrada. Estúpida Aria, no podría haber tardado medio segundo en entrar en el coche para salvar su propia vida. No es que ninguno de ellos se hubiera molestado con los cinturones de seguridad, incluido Adagio, no siempre había sido así. Equestria había sido un lugar mejor para todos. La energía de los ponis discutiendo había sido mucho más potente que la energía de los humanos discutiendo, y con ese poder extra, casi habían gobernado el mundo que los rodeaba. Habían sido felices, cuidándose la una a la otra, ayudándose mutuamente contra las amenazas de los ponis más engreídos. Y cuando habían sido desterradas y habían fracasado por completo en replicar ese mismo éxito en el nuevo mundo, reducidos a holgazanear entre comedores destartalados y callejones traseros, mordisqueando la escoria de la tierra, eso había sido difícil. Y dado que las únicas constantes reales en sus vidas eran la una a la otra, y todo lo que veían de los humanos reales era discusión y odio, había sido tan fácil para las tres comenzar a discutir entre ellas, discutir y tal vez incluso odio. No es que Adagio hubiera sido inocente. En todo caso, era más culpa suya que de las demás, ya que ella era la líder y debería haber encontrado formas para que se mantuvieran amistosas, pero podían ser tan estúpidas a veces, las dos. Y luego se rindió por solo un par de minutos y dejó a Aria Blaze a cargo, sin importar de facto los detalles, y casi inmediatamente Aria y Sonata se precipitaron por un precipicio. Quizás. Probablemente. Estamos juntas, idiotas insufribles, gruñó Adagio, y pateó un guijarro de la montaña. Un par de segundos más tarde escuchó el tintineo de su aterrizaje y se congeló. Seguramente el bosque oscuro que había visto no había estado lo suficientemente cerca como para que el guijarro chocara contra la roca tan pronto. Adagio apuntó la linterna hacia el borde y sus ojos se abrieron al ver una plataforma rocosa no muy abajo. La superficie se veía irregular y generalmente desagradable, pero a Adagio se le aceleró la respiración por un momento. ¿Era ese un tono familiar de azul allí sentado? ¿Sonata? Ella gritó. Adagio. La voz era claramente la de Sonata, y una tensión en las extremidades de Adagio que no había notado se desvaneció. No podía leer las emociones en la voz de Sonata, no es que Adagio pudiera culparla por eso, y de todos modos, solo había gritado unas pocas sílabas. Pero no parecía débil, por lo que probablemente no estaba muriendo activamente, así que eso era bueno. Sonata. Quédate ahí, ¿de acuerdo? Voy a tratar de encontrar un camino hacia abajo. Adagio no escuchó respuesta y se estremeció de nuevo, pero había visto el cuerpo de Sonata y escuchado su voz y no iba a detenerse ahora. Se agachó y se inclinó sobre el borde de la carretera, pasando el haz de luz de su linterna sobre la caída vertical de rocas entre ella y la plataforma irregular de abajo. ¿Sí? La ladera de la montaña no era lisa, sino moteada por una larga serie de pequeñas grietas y enredaderas colgantes que podrían ser utilizadas para el descenso por un escalador experto o simplemente por una chica muy decidida y de cuerpo ágil. Y Adagio no fue más que decidida. Movió la linterna una vez más para asegurarse de que no estaba inmediatamente encima de Sonata y luego dejó caer su cuchillo sobre el borde para tener una mano libre. La primera media docena de pasos tentativos no supuso ningún problema.
Algunos de sus pies y asideros eran casi invisibles, especialmente con la dificultad añadida de usar una linterna mientras intentaba bajar por la ladera de una montaña, pero al final los encontró. Lo que la desanimó fue el dolor que le quedaba en el cuerpo por el impacto del coche que se estrelló contra el árbol alto. Ella alcanzó una enredadera, gritó cuando una herida previamente inadvertida en su hombro opuesto le gritó, perdió su agarre y cayó el resto del camino. Adagio. De modo que Sonata todavía estaba allí viva. Bueno. Adagio yacía entre las rocas, maldiciendo con fluidez, con la espalda en llamas, pero de alguna manera se sintió mucho mejor, aunque solo fuera por un momento, cuando la cabeza preocupada de Sonata entró en su campo de visión, iluminada por la linterna que Adagio aún sostenía desesperadamente en su mano izquierda. Adagio, ¿estás bien? Yo, no soy genial. Ay. Segundo fuerte impacto de la noche, maldita sea. ¿Cómo estás? No estoy muy herida. ¿Crees que puedes moverte? ¿Es seguro levantar el cuerpo? Adagio se movió a sí misma experimentalmente. Dolía, pero no tan cegadoramente. No sé, ayúdame a averiguarlo. Sonata no era una experta en tratar con cuidado a las personas heridas, y Adagio gritó varias veces, pero consiguieron que se sentara. Se sorprendió al descubrir que estaba abrazando a Sonata, y más sorprendida al descubrir que estaba llorando, no solo por el dolor, sino que pasaron los siguientes minutos presionadas en silencio y tratando de expulsar toda la tensión de la noche por cualquier medio que no fuera el real. Finalmente Adagio se movió y gruñó lejos del dolor que le costó el movimiento. ¿Dónde está Aria? La respuesta de Sonata fue plana y monosilábica. Muerta. ¿Qué? ¿Estás segura? Aterricé sobre ella. Sonata señaló hacia la oscuridad, Adagio apuntó con la linterna en esa dirección y estuvo a punto de volver a marearse. Aria Blaze yacía sobre las rocas a unos 3 metros de ellos, sangrando por varios puntos donde las rocas irregulares obviamente la habían cortado cuando aterrizó, y luciendo decididamente inmóvil. ¿Cuántos cientos de años? Pero, ¿cómo lo sabes? Sí, Aria parecía terriblemente muerta sin ambigüedades, pero no podía olvidar que Sonata era algo tonta. ¿Comprobaste el pulso? ¿Le diste boca a boca? Era extraño hablar de Aria, una sirena, en términos tan humanos, después de haber estado vivas durante tanto tiempo, sin ni siquiera envejecer y mucho menos morir, pero nunca antes había tenido lesiones físicas graves como esta para poner a prueba sus límites. Sonata estaba negando con la cabeza. Ga. Ese tipo me lo dijo. ¿Qué tipo? Sentado allí, señor. Muerte. Adagio volvió a girar la linterna, pero no se veía nada. El mundo de repente se sintió extremadamente frío. Estaba magullada y posiblemente sangrando, sola en la oscuridad de la noche con una chica que acababa de matar a su mejor amiga y aparentemente se había vuelto loca en el proceso. Ella no tenía más poderes de sirena, ni siquiera funcionarían en Sonata, y ya no sostenía su cuchillo, e incluso si pudiera averiguar dónde había aterrizado, Sonata tenía menos dolor y, por lo tanto, tenía mucho más movilidad. De lo que era ella. Si la nueva locura de Sonata se extendía a querer matarla también, Adagio no creía que pudiera hacer mucho al respecto. Pero ella había leído una vez que los locos respondían bien si tratabas sus ilusiones como una realidad, tal vez incluso mostrabas interés en lo que estaban delirando. ¿La muerte está sentada allí? ¿Muerte, como la muerte real? ¿Sí? Bueno, él dice que sí, y tiene la cara de calavera y cosas con las que a todos los humanos les gusta dibujarlo. Te está saludando. Adagio agitó débilmente en la dirección que parecía estar mirando Sonata. Dice que ha estado deseando conocerte durante mucho tiempo. El corazón de Adagio se hundió. ¿Él tiene? Él dice que sí, porque somos inmortales y todo eso. No habla mucho con los inmortales. Pero la muerte de Aria le dio una excusa. Bueno, no puedo verlo ni oírlo, así que está fuera de... Adagio se detuvo. Sabía que podría estar atribuyendo demasiada lógica a los desvaríos de una loca, pero Sonata no estaba actuando como loca. Ella apenas parecía molesta. «Estás mucho mejor que yo en este momento», dijo con cuidado. «Entonces, ¿cómo es que puedes verlo? Pero, eso es porque maté a Aria, o algo así como, creo». «¿Algo así como?» No lo sé, es complicado. Señor. Muerte, no puede simplemente decirle, bien, lo olvidé, ok. Se detuvo y pareció estar escuchando a alguien o algo que Adagio no podía oír, y Adagio no se atrevió a interrumpirla.
Está bien, él dice que tenía la intención de atacarla en el auto, y el efecto de aterrizar encima de ella, y eso combinado cuenta como que la maté, aunque en realidad no lo estaba intentando. La cabeza de Adayo dolía más que antes. Y es por eso que puedes ver la muerte. Derecha, porque se supone que Arya es inmortal, como nosotros, y si matas a un inmortal obtienes un, ¿cómo se llamaba de nuevo? Otra pausa mientras escuchaba. Bien, una deuda de muerte. Aparentemente ahora tengo la deuda de muerte de Arya. Mire, señor. Muerte, ¿no hay alguna forma de que pueda hablar con Adayo usted mismo? Tengo frío y estoy cansada y repetir todo lo que dices se vuelve aburrido. Una ráfaga de aire barrió a Adayo por un momento, y luego, ante sus ojos horrorizados, el cuerpo de Arya Blaze comenzó a moverse. Se movió de una manera que ningún ser humano o sirena se movió jamás, moviéndose de un lado a otro y deteniéndose con las extremidades dirigidas en ángulos extraños, pero finalmente terminó de pie, mirando a las dos chicas con ojos blancos sin vida. La sangre aún manaba de sus diversos cortes y cicatrices, pero no les prestó atención. Hola, dijo, con una voz que no era la de Arya ni humana en absoluto. Fue agudo como el sonido metálico de una pala cavando una tumba que golpea algo que se suponía que ya no estaba en el suelo, y frío como un carámbano que atraviesa tu corazón, y completa e inquebrantablemente cruel. Una sola palabra y Adayo supo que, después de todo, Sonata no estaba loca. Estaba hablando con un ser, o al menos una idea, que se oponía total y quizás violentamente a toda la vida en cualquier mundo y, sin embargo, lo más terrible de todo, era inteligente. Junto a ella, Sonata también se había puesto pálida, y Adayo se preguntó qué otra voz menos inquietante había usado la muerte en sus conversaciones privadas con ella y por qué había cambiado. Tomó la mano de Sonata para tranquilizarla y casi gritó por la fuerza con la que Sonata instantáneamente le devolvió el agarre. De repente, ser una simple inmortal no parecía una gran ventaja, pero ella era la líder de las sirenas, e incluso dolorida y apenas capaz de moverse, aún podía ser fuerte. Ella trató de fruncir el ceño. No puedo decir que sea un placer conocerte. Qué pena. Cuéntame más sobre esta deuda de muerte que dices que tiene Sonata. Ah, sí. El cuerpo de Arya se había quedado inmóvil mientras la muerte hablaba a través de ella, lo que de alguna manera era incluso más horrible que sus anteriores movimientos antinaturales. Solo su mandíbula partida se movió mientras muerte hablaba. No existe la verdadera inmortalidad, ¿comprendes? Solo inmortalidad condicional. Tú y los de tu calaña no morirán por medios naturales, pero un ser sensible como Sonata puede actuar para matar a un inmortal. Saqué mucho del contexto, gracias. Mis disculpas. Olvidé que estaba hablando con la sirena inteligente. No había indicio de remordimiento en sus palabras, solo diversión, como si Adayo estuviera jugando un juego con la muerte que ya había preparado, jugado y ganado, con su conversación real solo una formalidad necesaria. Los inmortales suelen ser hermosos, ¿no es así? Muchos de los que los matan se arrepienten a partir de entonces y tienen una ventana de 3 horas para cambiar de opinión. Cada ser viviente tiene una, y solo una, oportunidad de abandonar una deuda de muerte y revivir a su víctima. Estoy aquí para ofrecerle a Sonata la suya. Sonata podría devolverle la vida a Arya. Con solo una palabra, seguiría su orden. Incluso este cuerpo se recuperaría de sus heridas recientes. Adayo apretó la mano de Sonata con demasiada fuerza en su emoción mientras se volvía hacia la otra chica. Bueno, sigue, Sonata. Tráela de vuelta antes de que expire la garantía o lo que sea. Sonata la miró con el ceño fruncido. No quiero. El rayo de su linterna no se debilitó, pero la oscuridad se acercó más y más alrededor de Adayo y su diminuto cuadro, no obstante. La vista de Sonata arremetiendo contra Arya desde el asiento del pasajero, de Arya gritando de terror repentino, de ambos derribando la puerta abierta y la prisa cuando el auto sin conductor avanzaba, golpeando un árbol antes de que Adayo pudiera alcanzar el volante, todo pasó ante los ojos de Adayo en un momento mientras miraba a la chica azul sentada frente a ella, cuya mano estaba sosteniendo inexplicablemente. Ella lo dejó caer y lo fulminó con la mirada. ¿Por qué diablos no? Porque ella me odiaba. Sonata se puso de pie de un salto como si la mano de Adayo hubiera sido un ancla grotesca sujetándola, y señaló el cuerpo inmóvil de Arya con una rabia desdeñosa. Dijo que todo esto era culpa mía. Canté tan bien como ustedes dos en todas nuestras canciones, e hice mi parte para que esa estúpida maga nos ayudara, e incluso preparé ponche de frutas para toda la escuela. Pero Arya no se callaba sobre lo estúpida que cree que soy y cómo se supone que soy la peor sirena, y simplemente la ataqué, ¿y sabes qué?
Lanzó los puños al aire y le gritó al mundo. Arya Blaze es la peor y me alegro de que esté muerta. Destellos de un rojo brillante llenaron los ojos llorosos de Adagio mientras luchaba por ponerse de pie. Se inclinó contra la ladera de la montaña para apoyarse y sostuvo su linterna débilmente, todavía iluminando tanto a Sonata como al cuerpo de Arya, haciéndolos parecer casi brillar contra la noche negra detrás de ellos. Sonata, vamos, ¿no quieres decir eso? Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. En cualquier otro momento, Adagio se habría reído de su rabieta, pero la vida de Arya estaba en juego, y reírse de Sonata tal vez no era una buena idea de todos modos. Ella me odió tanto, todo el tiempo, lo que sea que hice. No, Sonata, es solo una persona enojada, eso es todo. Adagio usó el tiempo presente violentamente, tratando de forzar a Arya a cobrar vida solo con palabras, mientras trataba de no mirar su cuerpo real, pero no pudo evitar notar esos ojos blancos y vacíos mirándola mientras hablaba. No es como si no te insultara a veces también, sí, pero cuando haces eso es porque realmente me lo he ganado. Los rayos de la linterna iluminaron parches brillantes en las mejillas de Sonata, donde ella también parecía estar llorando, aunque en su caso probablemente no por dolor físico. Como si, fue bastante tonto por mi parte contarle a Sunset Shimmer sobre nuestros poderes para cantar, ¿no? Pero Arya, era como si nada de lo que pudiera hacer fuera lo suficientemente bueno, incluso cuando no estaba haciendo nada. Pero nosotros somos las sirenas. Prácticamente siempre hemos estado juntas. Adagio intentó estirarse hacia adelante, terminó golpeándose el hombro contra una roca y se estremeció. ¿Recuerdas Equestria, Sonata? Sonata asintió. Sí, pero eso fue hace tanto tiempo, realmente no hemos sido amigas así desde hace mucho tiempo. Aún podríamos intentarlo. Maldita sea, sé que arruiné las cosas, todos tenemos. Pero si le das a Arya otra oportunidad, podemos empezar de nuevo, como en los viejos tiempos. Cuando éramos amigas de verdad. Sonata se echó el cabello hacia atrás, lo que era más impresionante por la cantidad que tenía. Vamos, Adagio, ¿crees que Arya siquiera pensaría en traerme de regreso si las cosas fueran al revés? De hecho, podría. Sonata saltó. Adagio no podía permitirse el movimiento, pero seguía mirando a la muerte, que estaba reacomodando el cuerpo de Arya en una pose de súplica, con las palmas de las manos extendidas hacia arriba. ¿Qué es lo que quieres ahora? Simplemente estoy proporcionando información útil. Y sonando terriblemente engreído en el proceso, pensó Adagio. No es que ella no tuviera mucha experiencia haciendo lo mismo. El fantasma de Arya Blaze está aquí con nosotros, ¿entiendes? Todavía no la he llevado conmigo, por eso todavía tienes la oportunidad de salvarla. Esto por fin pareció poner nerviosa a Sonata. Se retorció las manos frente a su pecho y se veía más familiarmente sumisa, menos el monstruo azul furioso con el que Adagio había estado hablando hace un momento. Arya está aquí. Sí. Pero, ella está mintiendo, ¿verdad? Quiero decir, por supuesto que diría que volvería a la vida, porque no la traeré de vuelta a menos que deje de pensar que me odia, así que ella te salvó la vida. ¿Qué? Cuando la atacaste en el coche y te caíste de la carretera. Se retorció en el aire para estar debajo de ti y aterrizarías sobre ella en lugar de las rocas afiladas. Ella está mintiendo. Arya no te dice esto. Hago. Y no puedo mentir. Arya. Sonata se movió hacia el cuerpo de Arya, tomó su mano y luego la soltó rápidamente, habiendo aparentemente recordado que estaba habitada solo por la muerte y su horrible voz. Arya, ¿estás aquí? ¿De verdad no me odias? Señor. Muerte, ¿qué está diciendo? La muerte se quedó brevemente en silencio antes de responder, ahuecando grotescamente uno de los oídos de Arya con la impresión de escuchar atentamente. Ella dice que lo siente. Ella no sabía que te estaba lastimando tanto. Quiere otra oportunidad. Sonata sollozó y negó con la cabeza. Pero yo no sé si puedo confiar en ella, no sé si podemos confiar en ti, dijo Adagio. Apuntó con la linterna directamente a los ojos en blanco de muerte, pero esto no tuvo ningún efecto visible. Nos estás diciendo que no puedes mentir, pero no veo por qué deberíamos creer en tu palabra. Y para alguien que no llega a ver a muchos inmortales, estás actuando muchísimo como si estuvieras tratando de no llevar a Arya contigo. Touché. La boca ensangrentada de Arya la miró lascivamente. Tiene razón en que mi verdadera esperanza es llevarme tantas de sus 3 almas como pueda. Pero no puedo mentir. Pruébalo. No puedo. Pero tenga en cuenta, Adagio, ¿cuántos años antes de esto no te apareció?
La deuda de muerte es muy real y estoy obligado a cumplir sus reglas. Si pudiera mentir, habría habido 1000 oportunidades mejores que podría haber aprovechado para quitarles la vida, pero no puedo mentir. Arya se volvió hacia Sonata, quien se encogió y se apartó de ella. Dime, Sonata Dusk, ¿te gustaría hablar con Arya tú mismo? ¿Sí? Sí, lo haría. ¿Puedes ponerla de nuevo en su cuerpo por un momento? No. La voz helada sonaba incluso más engreída que antes, y la piel de Adagio se arrastró debajo de los moretones. Es posible que los fantasmas no hablen con los vivos. Pero si tú también fueras un fantasma, entonces podrías preguntarle cualquier cosa que desees para evaluar su confiabilidad. Pero ¿cómo iba yo? Tu amigo Adagio podría matarte con el cuchillo que no te ha mencionado. Ella cargaría con su deuda de muerte y podría revivirlo después de un período de tiempo acordado de antemano. Sonata se volvió hacia ella, con las manos aún juntas con fuerza, y Adagio suspiró. Sí, está bien, tengo un cuchillo en alguna parte. Mira, Sonata, esta es una idea terrible. ¿Por qué? Quieres a todos con vida, así que definitivamente me traerás de vuelta, y puedo averiguar si Arya realmente quiere ser mi amiga o si solo está fingiendo. Pero es exactamente lo que esa cosa quiere que hagamos. ¿No lo escuchaste decir que nos quiere a todas muertas? Y todavía no tenemos pruebas de que este asunto de la deuda de muerte sea real. Pero como él dijo, si pudiera mentir o aparecer cuando quisiera, probablemente todos hubiéramos sido asesinados hace mucho tiempo, ¿verdad? Adagio apretó los dientes. Creo, no estoy segura. Maldita sea, Sonata, ¿no puedes traer de vuelta a Arya y luego averiguar si te gusta o no? ¡No! Sonata pasó una mano a su alrededor, señalando cada aspecto de su entorno en el espacio de un segundo. De ninguna manera. ¿Has visto este lugar? Si Arya no es tan simpática, podría empujarme por estos acantilados por matarla y entonces definitivamente no me traería de regreso. Adagio luchó por encontrar una objeción y se quedó alarmantemente corto. Estaba segura de que Arya no haría eso, no estaba segura de si creía que la muerte era incapaz de mentir y, por lo tanto, si lo que informaba que el dicho de Arya era cierto, pero no creía que Arya mataría voluntariamente a Sonata. Su antigua amistad se había vuelto tensa y dolorosa, sí, pero no era tan mala. Pero no pudo convencer a Sonata de eso, Sonata solo quería escucharlo de la propia Arya. Pero la sugerencia de muerte requería algo más que la aprobación de Sonata, requería la acción intencional directa de Adagio. No voy a matarte, dijo. Así que esa no es una opción, si quieres hablar con Arya, tendrás que hacerlo a ciegas. Sonata se cruzó de brazos. Si no me matas, me arrojaré por ese acantilado. ¿Qué? Voy a... Y entonces no tendrás ninguna deuda de muerte y no podrás traerme de regreso. Así que tienes que matarme. Adagio la miró sin decir palabra, lo pensó y luego cerró los ojos. Malditas sean las dos. Sonata, tráeme mi cuchillo, ¿de acuerdo? No estoy en condiciones de buscarlo. Está a 1 metro a tu izquierda, dijo Muerte, muy amablemente. No, un poco a la derecha. Sí, ahí mismo. ¿Ves el destello? Bueno. Adagio miró el cuchillo que tenía en la mano una vez que Sonata se lo entregó y se preguntó si debería apuñalarse y acabar de una vez. No podía evitar la sensación de que así era como todos terminarían de una forma u otra de todos modos, con la muerte tomando todas las decisiones. Pero entonces no estaría en posición de ayudar a nadie, e incluso si apuñalaba a Sonata, todavía quedaría un jugador en el equipo de las sirenas. Volvió a mirar a la muerte. Estás dejando algo fuera. Sonata todavía tiene la deuda de muerte si muere y vuelve a la vida antes de que se cierre la ventana. Sí. Las deudas por muerte vencen solo por tiempo, no por vencimiento. Si me dices que la reviva en cualquier momento durante los próximos 72 minutos, podrá revivir a Arya de la misma manera. Adagio suspiró. Sonata, si esto no funciona de alguna manera, quiero que sepas que lo siento mucho. Tienes 20 minutos. Estaba débil, pero contra sus esperanzas era lo suficientemente fuerte como para clavar el cuchillo profundamente en el corazón de su amiga y sacarlo en una pequeña fuente de sangre. Sonata pareció sorprendida por un momento, luego se hundió en el suelo rocoso, su rostro casi sin cambios, pero de alguna manera indefinible, sin vida. Adagio no sabía qué cuerpo era peor para mirar, el de Sonata o el de Arya, por lo que se quedó mirando una piedra anodina. Entonces, dijo después de unos minutos, ¿qué no me has dicho? Ambos sabemos que estás escondiendo algunas cartas. ¿Están muertas para siempre ahora? ¿O no?
Las deudas por muerte son muy reales. Y ahora que estamos solos, debes admitir que no tengo ningún incentivo posible para mentir sobre eso. Sí, por supuesto. Así que ahora los dos solo esperamos aquí durante 20 minutos, luego te digo que traigas a Sonata de regreso y no tienes más remedio que obedecer. Eso es correcto. No tendré elección. Impresionante. Pero lo hace. ¿Seriamente? Arayeo miró hacia arriba, aunque solo fuera porque no tenía sentido mirar una piedra. ¿Ese es tu gran giro? ¿Podría optar por no devolverle la vida a mi amiga? Oh, Arayeo, tu falta de confianza me duele mucho. Ante los ojos de Arayeo, el cuerpo de Arya se derrumbó sin vida en el suelo y dejó una figura esquelética de pie en su lugar. No vestía las tradicionales túnicas negras, pero quizás alguna vez lo hizo. Ahora solo fragmentos de tela negra colgaban de su cuerpo en puntos extraños, nacidos de un viento que Arayeo no podía sentir. Nada parecía mantener unidos los huesos, pero aún así se mantuvo en pie, de 2 metros de altura y tan siniestro como siempre. Todo lo que te he dicho sobre las deudas por muerte es cierto, pero no te lo he contado todo sobre las deudas por muerte. Maldita sea. Arayeo tuvo la terrible sensación de que estaba a punto de tomar una decisión fatalmente mala, incluso sin el menor indicio de lo que podría ser. Sigue hablando, cara de calavera. Los insultos no te llevarán a ninguna parte. Verás, Arayeo, la deuda de muerte es una creación transitiva. Para esos raros casos en los que el asesino de un inmortal es asesinado, existe la condición de que el tenedor de una deuda de muerte tenga el mismo acceso a todas las deudas de su víctima. Lo que significa que podrías traer de vuelta a Sonata, o podrías traer de vuelta a Arya. Sí, allí estaba, como esperaba Arayeo, nueva información que no contradecía nada de lo que había conocido anteriormente y, sin embargo, la hacía cuestionar sus decisiones anteriores. Rápidamente Arayeo estaba comenzando a odiar a muerte. Pero solo una de ellas, ¿verdad? Eso fue básicamente lo primero que mencionaste, solo tengo una oportunidad para esto. Correcto. Oh, genial. Pero todavía no veo lo que estás buscando aquí. Sonata también puede traer de vuelta a Arya. Pero puede que no. Eso depende de ella y Arya para trabajar entre ellas, recuerda. Pero dijiste que Arya siente pena por cómo ha estado actuando últimamente, y Sonata estaba emocionada por eso. Ella quiere perdonar a Arya. Somos, amigas. Sí. A menos que mintiera sobre Arya, por supuesto. Arayeo se quedó flácido. El cuchillo cayó ruidosamente sobre las rocas bajo sus pies, y apenas alcanzó a tiempo la linterna, aunque el rostro de Huesos de Muerte estaba tan imperturbable como antes cuando consiguió que la luz volviera a brillar sobre él. Pero dije muchas cosas. También dije que no podía probar que nunca miento. Y no puedo mentir. A menos que esté mintiendo sobre eso. Y las deudas por muerte. Sigue siendo real. No tengo nada que ganar con engañarte sobre eso, como hemos establecido. Además, o estoy diciendo la verdad de que podrías elegir entre Arya o Sonata para revivir, o no te harás daño al intentarlo. La muerte fingió quitarse algún insecto invisible de su brazo huesudo. No puedo mentir, pero puedes sentirte libre de no creer eso. Arayeo saboreó la sangre y tardíamente se dio cuenta de que se estaba mordiendo el labio. Aún así, cualesquiera que sean las otras cualidades de la muerte, estaba demostrando estar extraordinariamente dispuesta a responder preguntas y, en general, a hablar mucho. No podía ignorar la posibilidad de que la muerte todavía dijera algo que ella pudiera encontrar útil. Creo que te creeré, dijo después de unos momentos más de pensamiento. Si trabajo dentro de su sistema, puedo encontrar un movimiento para vencerlo. Si dudo que exista algún sistema, no tengo poder. Una conclusión justa. ¿Puedo retomar mi táctica de las deudas transitivas? Sí, adelante. Gracias. Si eliges revivir a Sonata, su posterior resurgimiento de Arya es una incertidumbre, incluso si crees con razón que no puedo mentir. Y no les diré nada de lo que haga o diga en el tiempo que sea un fantasma. Por supuesto, no, espera. Arayeo señaló triunfalmente con su mano libre a la muerte, luego hizo una mueca de dolor. Bien, no había lugar para la teatralidad en este punto. Lo único que quiero escuchar sobre Sonata es que escucha a Arya y confía en ella. Si no me está diciendo nada, eso significa que no quiere que escuche eso. Para nada. Tomé la decisión de no contarles sobre ella con anticipación, para no dejarme influir por los resultados reales de su conversación. De hecho, elegí ni siquiera escuchar nada de lo que se dicen. Nada de lo que le diga estará determinado por su temperamento actual.
Maldita sea. Sí, está bien, eso fue correcto. No podía sacar nada de que no le dijeran algo. La muerte parecía ser una pulgada más alta, y ella lo miró, al menos los músculos de sus ojos estaban completamente libres de lesiones. Aún así, esto es solo matemáticas, ¿no? ¿Lo es? Obviamente, o estadísticas o algo así. Elijo a Aria, somos dos de nosotras que quedamos vivas. Elijo Sonata, son dos o quizás tres. Eso es mejor. Creo que has generalizado demasiado tu papel en el juego con respecto al mío. Mi objetivo es que la menor cantidad posible de ustedes permanezca con vida. ¿Puedes decirme en serio, Adagio, que si solo una de tus compañeras viviera contigo, Aria o Sonata, hallarías igualmente aceptable cualquiera de las dos posibles permutaciones? Y Aria Blaze, quien intentó salvar la vida de Sonata después de ser atacada por ella. O Sonata Dusk, que estaba tan decidida a salvar la vida de Aria que amenazó con suicidarse si no hacías todo lo que ella quería. Sí, pero, quizás elegir a Sonata te dé la posibilidad indefinida de salvar a tus dos camaradas. Pero si solo uno vive, seguramente es Aria quien más merece una oportunidad en la vida. Abrumado por un helado cóctel de miedo, miseria y odio, Adagio se hundió en el suelo, haciendo una mueca de dolor a cada paso. Ella no se estaba muriendo, ¿verdad? La muerte había dicho que no podía morir a menos que alguien la matara deliberadamente, o al menos hiciera algunas acciones que podrían ser defendidas como matarla, como en el caso de Sonata. Así que supuso que estaba a salvo, pero todavía todo le dolía mucho y no la ayudaba a pensar en absoluto. Me estás pidiendo que elija cuál de ellos me gusta más y solo la salve. Si lo desea. Bueno, ¿qué más podrías esperar que haga? Considere los sentimientos de alguien que no sea usted para variar, Adagio. Por lo que sabes, Aria y Sonata son perfectamente felices y las mejores amigas de nuevo a estas alturas. ¿Los separarías, diciéndole a tu amiga elegida que tu deseo de volver a verla anuló su amistad recién reconstruida, y no solo eso, lo último que la otra chica sabrá antes de ir a su descanso eterno es que no fue lo suficientemente buena? ¿Para ti? Solo si elegía a Aria, quizás. Adagio apretó su linterna como la última piedra de cordura en una tormenta de maldad y duda. Odio estas opciones. ¿Y tú? ¿Tú sí? ¡Qué suerte, hay una tercera opción! ¿Qué? No guarde ninguno. Deje que la ventana de tiempo expire para ambos. No cargues a ninguno de los dos con el conocimiento de que su vida fue comprada a expensas del otro, y el sentimiento de que deben seguir siendo tu mejor amiga por siempre jamás para ser dignos del favor que les concediste. En sus muertes, creyeron en ti y en el otro, ¿por qué no dejar que se queden así? Eres una criatura horrible, horrible. Y, sin embargo, la oferta te intriga. Sí, maldita sea. Entonces mi táctica está completa. Ahora responderé las preguntas restantes que pueda tener. Adagio hundió la cara en las rodillas e hizo todo lo posible por pensar en el juego, solo en el juego, no en los moretones o los rasguños o la noche o los cadáveres de sus amigas que yacían a pocos metros de ella. La táctica de la muerte fue, en efecto, completa. Le habían dado una razón emocional para elegir la misma opción que la muerte misma más quería que ella eligiera, para que ella siguiera siendo la única sirena viva. No tengo que ponerme de ese lado, dijo, sabiendo que sonaba desesperada. Podría elegir a Sonata y hacerlo únicamente por los números. Vocalmente, en caso de que puedan oírme ahora mismo. Podrías hacer tal afirmación. ¿Te creerían? ¿Lo harías? Adagio solo frunció el ceño. Incluso sin el detalle de que le había dicho a Sonata que lo haría, sabía que elegir a Sonata era la opción más sensata. Si Sonata no traía a Aria de regreso también, eso significaría que Aria no había sido tan buena como Adagio había pensado que era, por lo que habría tomado la decisión correcta después de todo. Y todavía, sin embargo, le agradaba más Aria. Allí, lo había pensado. Y debido a ese hecho, no podía convencerse a sí misma de que no existía la posibilidad de que la fantasma Aria pudiera prometer genuinamente su amistad y Sonata no confiaría en ella, sino por razones internas de Sonata. Tal vez sería mejor tener a Aria y Sonata con vida de nuevo, pero para que eso sucediera, tendría que confiar en las dos, mientras que si elegía a Aria no habría tales contingencias de las que preocuparse, y, sin embargo, si elegía a Aria, tendría las manos manchadas de sangre de Sonata, sin intención de bromear. Sabía que Aria no era la persona más amable, ni siquiera la sirena más agradable, pero ¿cómo se sentiría Aria con Adagio Dashle, el asesino? Aria, cuya última acción viviente había sido salvar la vida de Sonata, solo para que Adagio lo deshaciera.
Arya, al menos, había dado la impresión de que quería que las tres vivieran, por muy bajo que hubiera sido el listón en otras circunstancias. Entonces, si elegía a Sonata, tendría que confiar en que ambos resolverían las cosas de alguna manera, lo que no hizo, y si elegía a Arya, nadie estaría feliz, pero ese no era un argumento para elegir a ninguno de las dos, ¿verdad? Eso. Esperar, demasiados sentimientos. Cuando ella y la muerte habían estado jugando el juego solo por los números, antes de que la muerte hubiera soltado la trampa adicional de la transitividad de las deudas, entonces se había sentido debidamente confiada. Y tal vez eso era solo una señal de lo poco que sabía, pero tal vez, solo tal vez, había algo allí con lo que podía trabajar. La muerte había dividido sus tres opciones en una turbulenta espuma de posibilidades confusas y medias conjeturas, pero si pudiera simplificar todo el juego de alguna manera, encontrar un patrón. Sí. Sí, había una esperanza allí, podía sentirla, solo necesitaba hacer una pregunta más. Dijiste que puedo revivir a Arya porque puedo revivir a alguien que puede revivirla. Sí. Una segunda oportunidad, por así decirlo. ¿Cuáles son las restricciones sobre eso? Por ejemplo, si maté a un inmortal, pero ese inmortal ya había puesto en marcha planes para matar a un segundo inmortal, y esos planes funcionaron después de la muerte del que maté, ¿podría revivir al segundo inmortal? Supongo que sí. Es un sistema muy flexible. Dentro de las respectivas ventanas de 3 horas, sus opciones de a quién resucitar son siempre el conjunto completo de sus víctimas, más el conjunto completo de opciones de sus víctimas. Podrías llevar una cadena de asesinatos de este tipo indefinidamente, siempre que salvaste el final de la cadena dentro de las 3 horas posteriores a su muerte original. El momento no importa en absoluto. En lo más mínimo. El higo, Araya tragó saliva, desesperadamente asustada ahora que no tenía nada en qué confiar más que en su propio ingenio, confundido como sin duda por el dolor que llenaba su cuerpo. Yo elijo a Arya. Como desees. Araya sintió, en lugar de ver, que el espíritu de Arya Blaze surgía de la inexistencia y se instalaba dentro de su cuerpo. Una luz púrpura brillante se posó sobre ella, borrando sus heridas en cuestión de momentos, y cuando se desvaneció, los ojos de Arya parpadearon y se abrieron adormilados. Esta aparente debilidad duró no más de un segundo, sin embargo, antes de que Arya estuviera de pie junto a Araya y le gritara. «Idiota. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué lo hiciste?» Araya le sonrió con cansancio. «Oh, cállate, Arya. Toma ese cuchillo y mátame antes de que la muerte tenga la oportunidad de decirte que no lo hagas». Las 3 sirenas se sentaron espalda con espalda en un pequeño afloramiento rocoso en la ladera de una montaña, tomadas de la mano en círculo, tomando fuerza de la presencia del otro. Sonata había comentado con curiosidad que no creía haberse sentido tan viva antes, y Adagio no podía discutir con ella. Cada una de sus heridas de la noche había sido borrada por completo, y había una curiosa y desconocida clase de vitalidad que la recorría. Incluso Arya sonrió tímidamente y dijo que era una forma inteligente de decirlo. A unos metros de distancia, la muerte colgaba suspendida sobre la gran caída hacia el bosque de abajo. El cuerpo esquelético se había desvanecido, dejando solo el cráneo inmóvil mientras estudiaba a Adagio con ojos blancos en blanco. «Bien hecho», dijo al fin. Arya heredó tu deuda de muerte de Sonata, y Sonata heredó la de Arya de ti. Un triángulo muy ordenado. «Gracias», dijo Adagio con rigidez. «¿Te das cuenta de que no volverá a funcionar?» «Sí, dejaste ese punto bastante claro. Una vez por ser sensible, yada. Mi plan era no volver a verte nunca». El cráneo de la muerte sonrió. «Qué pena. Tenía muchas ganas de nuestro próximo partido. Púdrete en el infierno. Quizás todavía te vea allí». La muerte desapareció con un aire de bienvenida final, y las sirenas se quedaron un rato en tranquila contemplación. Entonces Arya habló. «Así que me imagino que eventualmente la policía se enterará del auto accidentado y nos llevarán de regreso a la carretera, ¿verdad?» «Probablemente». «Está bien, ¿y luego qué?» «Bueno», Adagio miró hacia adelante, donde la linterna ahora brillaba sobre nada más que el cuchillo muy ensangrentado. «Si ustedes no se dieron cuenta, me gustaría que volviéramos a ser amigas». Arya le apretó la mano. «Pero sigue siendo malvado, ¿verdad?» «Naturalmente». Aunque la pura crueldad animal de la muerte todavía la corroía, eso y la sospecha de que ella misma había sido la misma de vez en cuando. «Entonces estoy dentro. Pero supongo que tengo un montón de pésimas disculpas que hacer». «Yo también», dijo Sonata en voz baja. «Especialmente por esta noche, pero ya sabes, muchas otras cosas también».
Como aquella vez en 1936 cuando Arayó la interrumpió. No necesitamos ser tan detallados, dijo. ¿Y si para empezar todos admitiéramos que nos hemos estado tratando bastante mal, y? ¿Vamos a mejorar? Porque las sirenas deben permanecer juntas. Hasta el final, dijo Arya. Y de regreso, dijo Sonata.